Somos el grupo número 2. Los integrantes somos Darly Logroño, Kit Morocho y Natalie Núñez. El día de hoy vamos a hablar sobre la etapa republicana en Lima. Para empezar vamos a ver una breve introducción a la arquitectura republicana, la cual se caracterizó porque en ella se podía expresar la cultura y la creatividad de los pioneros de la arquitectura, empezando desde la costa, principalmente en Lima, creando una especie de centralismo y el declive de varias ciudades pujantes en la serranía peruana, como era en las épocas anteriores. La pérdida de vitalidad de muchas de las ciudades del interior del país, la decadencia de los obrajes y de la minería, y la acentuación del centralismo de Lima caracterizaron a los inicios de la República. Los primeros años de historia republicana peruana se caracterizan por el constante enfrentamiento entre caudillos militares, que tenían como objetivo gobernar el país y para lo que intentaban tomar la sede de gobierno. Así, Lima sufrió varios asedios y enfrentamientos armados en sus calles. Desde el punto de vista urbanístico, el constante crecimiento que experimentó la ciudad dio lugar a un fenómeno de modernización. En 1862 se dio inicio al proceso de cambio en la nomenclatura urbana de la ciudad y en 1868, por disposición del presidente José Balta, se dispuso la demolición de las murallas que la circundaban, dando paso a las primeras grandes avenidas. Esta modernización se vio detenida con el inicio de la Guerra del Pacífico y la consecuente ocupación chilena. Luego del retiro del ejército invasor, Lima inició un proceso de reconstrucción que se vio limitada debido a los enfrentamientos entre Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola. En los últimos años del siglo XIX, con Piérola asumiendo el poder y el inicio de lo que se denominó la República Aristocrática, Lima inició con su verdadera e intensa reconstrucción, que duró hasta las remodelaciones que Augusto Leguía realizó como preparación para el centenario de independencia en 1921. A inicios del siglo XX se inició la construcción de avenidas que sirvieron como una matriz para el desarrollo de la ciudad. Se tendieron las avenidas Paseo de la República, la avenida Leguía, que hoy llamada Arequipa, la avenida Brasil y la paisajística avenida Salaberry, que éstas se dirigían hacia el sur, y las avenidas Venezuela y Colonial se dirigían al oeste, uniéndose con el puerto del Callao. Se realizaron también grandes construcciones con la remodelación del Palacio de Gobierno y la Casa Municipal, las cuales tuvieron su punto máximo en los años de 1950. También en esos años se dio inicio a un fenómeno que cambió la configuración de la ciudad, el cual fue la masiva inmigración de pobladores del interior del país, produciendo así el crecimiento exponencial de la población capitalina y la consecuente expansión urbana. Las nuevas poblaciones fueron asentándose en terrenos cercanos al centro, los cuales se utilizaban como zona agrícola. En los años 1980, la violencia terrorista sumó al desordenado crecimiento de la ciudad el aumento de pobladores que llegaban como desplazados internos. El centro histórico de la ciudad sufrió un creciente deterioro y muchas zonas de la ciudad carecieron constantemente de los servicios básicos. Como podemos ver en la imagen, la arquitectura republicana nace de la concepción occidental remontada al virreinato como un modelo de habitación traído al Perú implantado por los conquistadores. En la imagen inferior podemos observar algunas de sus partes, como son las galerías de madera y vidrio, los balcones de madera, algunos ornamentos y rejas de fierro forjado y fierro fundido. Esto surge tras el deseo de expresar una arquitectura nacional como lo es la arquitectura peruana. Arquitectura colonial versus arquitectura republicana. A este punto se deja de lado el estilo de la colonia y la arquitectura republicana se basa en un estilo netamente académico o clásico. Se da el deseo de expresar una arquitectura nacional y propia, y como sabemos, en la arquitectura colonial se construyeron importantes monumentos religiosos, mientras que en la arquitectura republicana hubo un declive después de la independencia. En las imágenes inferiores podemos notar algunas diferencias entre estos dos estilos y épocas. Por ejemplo,
Se mantienen las galerías de madera, pero se añade el vidrio a estas. Las rejas de las ventanas añaden el fierro forjado y fundido y el estilo cambia. En la época republicana se nota un estilo neoclásico, mientras que la colonial tenía formas barrocas y de rococó. A continuación les presentaremos las edificaciones más representativas de esta época, como por ejemplo el Hospital 2 de Mayo. Este se encuentra en el Parque Histórico de la Medicina Peruana. Su fundación fue el 28 de febrero de 1875 y en la actualidad ya tiene 146 años. Y el arquitecto encargado de su construcción fue el arquitecto Graziani Matteo. A continuación veremos las plantas y su distribución. Esta planta es cuadrada, en el centro hay un patio octogonal y esta radica a los pabellones para los enfermos, siendo un piso más antiguo y los 3 pisos son más modernos. Se puede decir que esta está dividida en 3 cuerpos. La entrada, donde se encuentran los salones para enfermos, el salón de recibo y la capilla. Los materiales utilizados para esta construcción fueron madera, barro, ladrillo y cal, mármol, adobe, madera y loseta. El Teatro Colo es uno de los principales teatros de la ciudad de Lima. Se ubica en pleno centro histórico. Este teatro fue fundado en 1914 y se construyó en 1911. En esta parte podemos ver la planta, cómo es su desarrollo y cómo se conforma. Este se conforma a través de un eje longitudinal que se desarrolla a través del ingreso. Este teatro tiene palcos y una galería clásica con planta de herradura y expresiva con su decoración interior. En esta podemos encontrar recibidores, ingresos, camerinos, entre otros. Los materiales utilizados para esta construcción fueron madera, barro, ladrillo y cal, mármol, adobe, madera y loseta. Institución educativa emblemática Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es una institución educativa de la época republicana de estilo neoclásico. Es un edificio de 2 plantas organizado en torno a 7 patios formando una manzana de perfil continuo. El ingreso principal sobresale y organiza un eje que comprende el patio de honor, el anfiteatro y la capilla. El Colegio Guadalupe fue fundado el 14 de noviembre de 1840 durante el gobierno del presidente Agustín Gamarra. El edificio fue diseñado por el arquitecto Maximiliano y la conclusión de la obra fue encomendada al arquitecto Rafael Marquina y Bueno. En la tipología arquitectónica podemos ver que el diseño de la edificación fue tomado de los edificios franceses que pertenecían a la corriente barroca. Se caracteriza por formas simétricas y repetitivas a lo largo de la composición y líneas que predominan sobre las curvas y existen menos adornos. Como podemos observar en las imágenes, tenemos un edificio grecorromano y a su lado está la fachada principal del instituto. En las imágenes inferiores podemos ver 2 fotos del Palacio de Versalles, mientras que al lado está el Instituto de Guadalupe, que tienen una cierta similitud. Planimetría. La composición de la planta está organizada en torno a los patios. Cada uno de ellos está destinado a una actividad escolar. Tenemos 3 patios de aulas, un patio de honor y un patio dedicado a las actividades recreativas. Como podemos ver en la leyenda, contamos con vestíbulo, los patios de honor, los patios de los diferentes años, el anfiteatro, el comedor, la capilla y los patios de las actividades recreativas. En esta imagen tridimensional
con sus respectivas fotografías podemos ver cada espacio de nuestra edificación. Análisis constructivo. Aquí podemos ver que esta cuenta con una imposta, un contraclave, un vértice, dóvelas y un estribo. En el sistema estructural contamos con columnas, piedra labrada y muros. En la fachada de nuestra edificación podemos ver que cuenta con un rosetón y esta es neoclásica. Y en los pasillos podemos ver que sus techos son hechos de madera. Análisis espacial. Entre sus características podemos encontrar que a pesar de que la planta no es totalmente simétrica, es balanceada. Los salones se desarrollan alrededor de patios. Contiene una capilla interior. Y también podemos ver la utilización de elementos clásicos. En las imágenes podemos apreciar la ubicación de la capilla, del patio de honor y también podemos ver el remate de ingreso. En la imagen inferior podemos ver que son los patios ordenadores de las aulas y la iluminación se da a través de ellos. En esta imagen podemos observar las características de nuestra edificación. Tiene elementos clásicos como el arco de medio punto, las columnas clásicas, un tímpano y pilastras. Tiene ritmo, predominan las líneas rectas sobre las curvas y tiene simpleza en su fachada. Hospital Arzobispo Loaiza. Este corresponde a la época republicana y tiene un estilo neoclásico. El planteamiento inicial se basa en una composición axial de pabellones dispuestos con simetría vinculados por sendas reticulares. Posteriormente se han agregado otros pabellones y también se ha aumentado su número de pisos. Las continuas ampliaciones han modificado sustancialmente la armonía original del conjunto. El Hospital Loaiza es diseñado por el arquitecto Rafael Marquina y construida entre 1921 y 1924, según el documento señalado. El arquitecto Marquina diseñó un armonioso conjunto de edificios de líneas clásicas, colocado en orden simétrico en un vasto jardín. Estilísticamente, estos edificios son similares a los de la Plaza San Martín, obra del mismo artista. Planimetría y características. Aquí se describe con énfasis el proyecto desde diferentes visiones, como lo son la materialidad, la organización espacial, la funcionalidad y la zonificación, entre otras variables que menciona el autor. De acuerdo con el documento de trabajo Análisis de la situación del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el hospital fue construido en parte con material antiguo como lo es la caña, el carrizo, esteras, adobe, piedras, tablas, vigas de madera, ladrillo y cal. Luego, con el pasar de los años, este fue renovado integralmente, reemplazándose por amplios muros de adobe, tejados de maderas y vigas. Como podemos observar en la imagen, tenemos una división de zonas en las que explicaremos a continuación. En la siguiente imagen podemos identificar los espacios de la planimetría según la leyenda. Este hospital contaba con el ingreso principal, los pabellones de hospitalización, los de consulta externa, la administración, capilla y cuerpo médico, la cocina y el abastecimiento, el anfiteatro, la lavandería y emergencia. También podemos notar que este cuenta con un pequeño patio en la parte interna de su plano. El Palacio de la Exposición en Lima fue construido como sede de la primera exposición pública que se realizó en el Perú para mostrar productos naturales y de la industria, así como piezas de arte y arqueología del país. Este edificio de carácter comercial fue promovido por el gobierno del presidente José Balta, quien ordenó su ejecución en el año de 1869,
por motivo de la conmemoración de los 50 años de la independencia del Perú. Este fue construido entre los años de 1870 y 1871 y fue inaugurado en julio del año de 1872. La edificación fue dirigida por el arquitecto italiano Antonio Leonardi, con la colaboración de Manuel Antasio Fuentes. Este último era además el encargado de la organización de la Exposición Internacional de Lima de 1872. El Palacio de la Exposición es un ejemplo de la arquitectura ecléctica que se desarrollaba en la época. Es un edificio de estilo neorrenacentista, neoclásico, afrancesado y con las influencias de palacio veneciano. Sus elevaciones son uniformes, con pilastras de estilo jónico y corintio, abajo y arriba respectivamente. Entre las pilastras hay puestas en arco de medio punto. Entre las pilastras hay puertas en arco de medio punto y ventanas de estilo renacentista contenidas también en arcos de medio punto. El espacio se organiza alrededor de un patio central cuadrado. Las columnas de fierro están ordenadas de forma modular. La planta es simétrica y cuadrada. Las entradas están marcadas por los vestíbulos, cerca de los cuales las escaleras equidistan del eje de simetría. Se plantearon dos ingresos principales, uno en la fachada norte y otro en la fachada sur, de los cuales el más importante fue originalmente el de la fachada norte, hoy clausurado. En la actualidad, el ingreso principal se da por la fachada sur. Conclusiones de la arquitectura republicana. La arquitectura de gran carácter republicano en el Perú es uno de los estilos con más abundancia y conservación a nivel latinoamericano. En base a esto, muchas ciudades se han conservado con este estilo hasta el día de hoy. La arquitectura republicana dio a notar las grandes diferencias sociales que había en el Perú, pues la inmigración provocada por la destrucción de las murallas significó variados tipos de viviendas civiles que mostraban la opulencia y asimismo la escasez de los ciudadanos. La evolución de la sociedad y de la arquitectura en la época republicana se basa en la exportación del guano y el satélite, pues es un avance económico muy importante.